Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva jornada de operaciones. Martes 15 de julio de 2014. Jesús Ángel Benito desde Forex Índices, 4 horas 45 minutos del horario internacional GMT. Le damos el vistazo al calendario económico para ver los datos macro y los horarios de sus publicaciones. Desde el Reino Unido tendremos el índice de precios al consumo a las 8:30 GMT. Atentos a este dato porque seguramente provocará movimientos bruscos en los cruces con la libra esterlina. A las 9 el índice ZW de sentimiento económico y situación actual desde Alemania. También en el mismo horario, a las 9 vamos a tener un discurso de Mark Carney, gobernador del Banco Central Inglés. En el mismo horario, a las 9, el índice ZW de sentimiento económico, dato final del mes de julio desde la zona euro. 12:30 desde Estados Unidos, preapertura americana, ventas minoristas, dato final del mes de mayo. A las 14, inventarios de negocio y también en el mismo horario vamos a tener un testimonio de la señora Yellen, presidenta de la FED. 22:45, el índice de precios al consumo del segundo trimestre del presente año desde Nueva Zelanda. Cuidadito porque, como ven, hoy el calendario macroeconómico viene bastante nutrido. Atentos sobre todo a sesión europea, a ese IPC desde el Reino Unido del mes de junio. Nos trasladamos a los escenarios, nos trasladamos a los gráficos donde podemos ver cómo la cotización del euro dólar día tras día le resulta imposible alejarse de su refugio del 1,3606. Ya llevamos demasiadas jornadas, demasiadas semanas con la cotización imantada y capturada en este refugio tan potente históricamente hablando. Por técnico le va a ser muy difícil a la cotización del euro dólar, como veremos después también al dólar franco suizo y al libra dólar, salir de sus refugios. Debemos de tener algún aspecto fundamental importante que haga salir a las cotizaciones de estos refugios. Mientras esto no se produzca, pues veremos todos los días más de lo mismo, como en la jornada de ayer, el despegue al alza, intenta escaparse la cotización, pero enseguida vuelve otra vez al refugio. Repito, debemos de tener algún aspecto fundamental importante, algún acontecimiento que haga salir a las cotizaciones y que decidan ya abandonar estos refugios. Mientras tanto, y por aspecto técnico puro, no vamos a ver esos alejamientos de las cotizaciones. El euro dólar, el precio de apertura del día lo tenemos hoy en el 1,3622. Como vemos, cotiza entre el precio de apertura y la congestión de muy largo plazo del 1,3606. Por la parte de abajo es la primera pieza de soporte del día, 1,3606. De quebrar, nos topamos con un soporte intermedio en el 1,3581. Otro y de la misma categoría, 1,3554, el último y principal de jornada delimitado por la directriz alcista de muy largo desde el año 2001. Hoy nos pasaría sobre el 1,3529, a 90 puntos de la situación actual. Por la parte de arriba debe de quebrarnos esta doble barrera, precio de apertura y directriz bajista de cortito plazo que nos arranca desde el pasado día 1 de julio y que tiene su punto de configuración el 10 de julio. Como vemos, golpecito ya en el día de ayer. Atentos, repito, esta doble barrera le daría impulso a la cotización del par en caso de quebrarla. Resistencia intermedia 1,3653, principal de jornada con gestión de mediano largo 1,3675 y la última delimitada por la directriz bajista de largo desde máximos históricos del año 2008, que hoy nos pasaría un poquito por encima del 1,37, exactamente en el 1,3705, a 85 puntos de la situación actual. La clave inmediata por la parte de abajo, 1,3606, en caso de ceder la congestión, iniciaríamos presiones bajistas. Por la parte de arriba, el quiebre del precio de apertura y de la directriz bajista de corto plazo imprimiría presiones alcistas en busca de una R intermedia en el 1,3653. Recuerden, el refugio, la fuerza de atracción y su principal referencia sigue estando en el 1,3606. Continuamos con el dólar yen, como vemos instalado también en su refugio natural de mediano plazo, 101,62. Golpeando esta pieza, golpeando esta fuerza
de mediano plazo y de momento no tiene fuerzas para quebrarla al alza. El precio de apertura lo tenemos un poquito por debajo, en los 101,54, franja de 8 puntos, zona muerta inoperable con respecto al comportamiento del precio para el día de hoy, incapaz de momento de salir de esta zona muerta. Si consigue salir por la parte de arriba, dos resistencias de categoría intermedia, 101,84 y 102,05. Quebrada esta nos lleva a la última nivel de corto en los 102,32. Por la parte de abajo, como primera pieza de soporte, la zona muerta por la parte de abajo delimitada por el precio de apertura, 101,54. Principal soporte de jornada delimitado por un nivel de corto en los 101,31. Y desde ahí nos topamos con un soporte intermedio en los 101,03. No le colocamos más para el día de hoy. La clave inmediata por la parte de arriba, 101,62, por la parte de abajo, 101,54. Franja de 8 puntos, zona muerta inoperable para el día de hoy con respecto al comportamiento del precio. Esta pequeña franja de 8 puntos tiene la clave inmediata para el dólar yen. Vamos con el dólar franco suizo. En su refugio natural, igual que el euro dólar, no lo abandona, 0,8927, precio de apertura anual. El precio de apertura de jornada lo tenemos un poquito por debajo, 0,88, 0,8918. Como vemos, una franja de 9 puntos, zona muerta, inoperable con respecto al comportamiento del precio. Se encuentra dentro de ella, inmersa totalmente, capturada. Necesitamos, si queremos ver movimientos bajistas, 0,8918 debe de ser quebrado. Principal soporte de jornada con gestión de mediano 0,8891 y desde ahí nos desprenderíamos con presión bajista hasta un soporte intermedio en los 0,8864. Por la parte de arriba debe de salir la cotización por encima de la zona muerta que hemos delimitado para el día de hoy, es decir, debe de quebrar, confirmar su precio de apertura anual. 0,8927. De conseguirlo atacamos dos Rs intermedias, 0,8952 y 0,8973. Última pieza intermedia para el día de hoy. De quebrar los 0,8973 abriría campo hacia la congestión de mediano largo de los 0,8998. Como pueden ver, llevamos 3 pares de divisas analizados ya y las condiciones de mercado siguen siendo muy pobres, tanto en el euro dólar como en el dólar yen, como en el dólar franco suizo. Deben de tenerlo en cuenta, como siempre comentamos, deben de tener en cuenta que estas condiciones de mercado pobres deben de ser aprovechadas de formas diferentes que cuando hay movimientos definidos en el mercado. ¿De acuerdo? Deben de ajustar muy bien sus proyecciones en cuanto a recogida de beneficios, sus proyecciones en cuanto a stock de pérdidas y, por supuesto, su perfecta implementación de gestión de capital por operación. Deben de tenerlo en cuenta porque, repito, en estas condiciones de mercado, en cualquier condición de mercado, pero en estas condiciones de mercado pobres, si queremos sacarle un rendimiento, debemos de ajustar muy bien esas gestiones, porque sin esas gestiones no vamos a tener rendimientos positivos. Y, por supuesto, olvídense de movimientos definidos de mediano plazo. No se inventen lo que no existe en el mercado, porque lo que existe en el mercado nos puede dar algún fruto, lo que no existe jamás nos puede dar frutos. Bueno, vamos con el libra dólar, 1,7088, precio de apertura de jornada, en ligera presión bajista, actuando como primera pieza de resistencia su punto de partida de jornada, 1,7088. Siguiente resistencia intermedia, 1,7113, la principal de jornada. Viene delimitada por una doble barrera, directriz bajista de corto y congestión de muy largo plazo, 1,7139. Recuerden que sigue siendo el eje central de operaciones, su mayor refugio, su mayor fuerza de imán. 1,7139. Hoy con los datos de IPC desde el Reino Unido seguramente busque esta barrera de congestión en el 1,7139 en caso de que se revalorice la libra esterlina. Principal resistencia. Desde ahí nos vamos a una última intermedia en el 1,7173. Por la parte de abajo, si la cotización entra en presión bajista no es capaz de superar el precio de apertura de jornada en el 1,7088, atacamos dos soportes de categoría intermedia, 1,7062 y 1,7037. Quebrado este, nos lleva la cotización al principal soporte de jornada, eje inclinado alcista de mediano con gestión de la misma categoría, 1,6998, principal soporte de jornada.
quebrado el 1,6998 le abriría campo ya muy extenso hasta un nivel de corto en el 1,6935, a 150 puntos de la situación actual, muy alejado de donde está la cotización en estos momentos, pero bueno, dado que vamos a tener ese IPC en sesión europea, todo es posible. En estos momentos y por la parte de arriba su precio de apertura, como siempre, será vital 1,7088, por la parte de abajo como primera pieza de soporte intermedia 1,7062. Y no se olviden dónde tenemos el principal refugio, no se olviden dónde tenemos la principal fuerza, el eje central de operaciones, lo que manda sobre la cotización del libra dólar en los últimos tiempos, 1,7139. Continuamos con el AUD USD, muy estabilizado en la zona de los 0,94, el precio de apertura lo tenemos en los 0,9392. Cotiza en ligera presión alcista. Primera R intermedia 0,9413. Principal de jornada delimitada por una congestión de mediano 0,9430. Y la última intermedia la topamos en los 0,9449. A unos 60 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo tenemos una doble barrera. Precio de apertura 0,9392 y la directriz alcista de cortito plazo. Atentos a ella, por si la atacara le imprimiría presión bajista. Soporte intermedio 0,9356 y quebrado este nos vamos al último y principal de jornada. Lo seguimos delimitando día tras día en la congestión de largo plazo de los 0,9325. Ya saben que es el nivel con el cual choca, el nivel que le está salvando la vida a la cotización en los últimos tiempos. Cuidado con la directriz alcista de cortito plazo que nos arranca desde el día 3 de julio porque va ganando fuerza, va ganando vigor día a día y su quiebre puede proporcionarnos oportunidades de negocio interesantes. Por la parte de abajo la directriz será clave. Por la parte de arriba como primera R intermedia 0,9413. Su quiebre le abriría las puertas para ir a darle otro golpe a los 0,9430. Condiciones también de mercado muy pobres, como siempre le digo, ajusten bien sus gestiones para el AUD USD también. Continuamos con el euro-yen. Su punto de partida de jornada, precio de apertura 138.31, le está sirviendo de apoyo perfecto a estas horas de negociación. En caso de que lo pierda, en caso de que quiebre a la baja 138.31, le abriría la puerta para ir directamente al principal soporte de jornada, con gestión de mediano plazo 138.02. El quiebre de este nivel le abre la puerta para ir directamente a un nivel intermedio como último soporte en los 137.63. Por la parte de arriba, si la cotización sigue encontrando apoyos en el precio de apertura de jornada, nos vamos a la primera pieza de resistencia y principal del día, 138.72. Recuerden el detalle que nos dejó el pasado día 9 de julio sobre este muro de cortito plazo. 138.72, primera pieza de resistencia y principal. Siguiente intermedia, 139.00. El quiebre de este nivel nos abre la puerta para ir directamente a una congestión de largo como última pieza de resistencia 139.41, a unos 100 puntitos de la situación actual. La clave inmediata para el euro-yen viene delimitada por el precio de apertura de jornada 138.31, mientras no ceda las probabilidades de atacar el nivel de corto de los 138.72 son muy altas. En caso de ceder, el precio de apertura le abriría la puerta para ir directamente a la congestión de mediano de los 138.02. Terminamos el análisis del martes 15 de julio de 2014. Ya saben dónde estamos. Si necesitan planes de negocio perfectamente estructurados, si necesitan enseñanzas siempre personalizadas mediante asesorías, necesitan gestiones de capital a través de nuestros teléfonos, Skype, redes sociales, formulario de contacto de nuestra página o correo electrónico. Nada más, buen negocio y hasta mañana.